Estamos en nuestra serie del libro de Romanos y hoy vamos a pasar al capítulo 5 de este precioso libro. Estaba esta semana escuchando a un joven así de mi edad pues, ¿sí? Con la expresión que uno escucha por muchas partes, como que, no tener hijos, ¿sí? No, ¿para qué va a tener hijos? Sí, ¿qué es lo que normalmente sigue? Si la sociedad cada vez está peor, ¿cierto? Esa es la cosa. ¿Para qué tener hijos si la sociedad cada vez está peor? Así que en la práctica muchos han optado por entender como que no, el problema es Colombia. Entonces tenemos que sacar a nuestros hijos del país porque hay un futuro mejor en otros lugares. Pero me ha parecido muy irónico el ver, por ejemplo, el día de ayer que estábamos en un centro comercial, la cantidad de americanos con niños. Y yo decía, ¿y esto es porque traen? Nosotros sacamos nuestros niños porque aquí no, ¿sí me entiendes? Aquí no hay esperanza. Pero ellos los traen. Y hablaba con uno de ellos y me compartía, es que eso allá en los Estados Unidos está muy horrible. La sociedad está cada vez peor. Y yo entonces, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el país? ¿O parece que hay otro problema que no se soluciona simplemente cambiando de circunstancias o cambiando de contextos? Definitivamente sí. Creo que esa lectura de ese joven que decía la sociedad está cada vez más peor es una lectura que muchos de nosotros vemos y que tristemente ha menguado la tasa de natalidad de nuestro país. Si los jóvenes no quieren, porque ¿para qué vamos a traer a este relujero? A esta sociedad tan dañada y tan torcida. ¿Uno para qué va a traer hijos acá? Y ahí es donde uno dice, oíste, es que en verdad en el mundo hay algo mal. Y no sé si tú te has hecho esa pregunta alguna vez. Es una pregunta como filosófica, existencial. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Si no se la han hecho, yo sé que se la van a hacer. Especialmente cuando el mal lo toca a uno. ¿Qué es lo que anda mal? Eso es lo que algunos filósofos desarrollan como el problema del mal, tratando de explicar de dónde sale. Y a lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas. Entre ellas, algunos han dicho que el mal es como una idea relativa que depende de cada persona. Otros han dicho, no, el mal es una construcción social, se entiende mal a la luz de lo que la sociedad como tal determine bueno o malo. Entonces el mal es una construcción social. Otros un poco más místicos dicen, no, el mal es como una energía oscura y una fuerza cósmica que se mueve al lado del bien, entre el yin y el yang, ¿cierto? Como que eso es el mal. Algunos, un poco más modernos hoy en día, piensan que el mal es el resultado de un cerebro que está mal programado. O quizás alguna falla genética en algunos individuos. Hoy vamos a meternos en un texto grueso, que nos va a ayudar a entender cómo es que la Biblia responde cuál es el problema del mal. ¿Cuál es el problema del mal? Y hoy lo haremos desde este capítulo precioso de Romanos capítulo 5. Por favor vayan buscándolo en sus Biblias porque lo vamos a ver y hay muchos detalles ahí desde el versículo 12 en adelante. Vamos a mirar no solamente el origen del mal, su poder sobre nosotros, sino que también lo más hermoso que tiene este texto es que nos va a mostrar cuál es la solución de Dios al problema que nosotros percibimos afuera. Y por supuesto, cuando nos vemos al espejo, también lo percibimos adentro de nosotros mismos. Ese mal que de alguna manera uno lo siente como un gobierno en su propio corazón, tiene remedio, tiene esperanza. No en una idea, no en una técnica de gobierno de pensamientos, no en un nuevo programa de gobierno para educar a las nuevas generaciones para que no sean malos. La propuesta
de Dios para el mal del mundo, vamos a ver que es una persona. Una persona. Y vamos a ver cómo es que una persona lo cambia todo. ¿Qué tal si oramos? Pidámosle al Señor que renueve nuestra mente. Señor Jesús, para todos nosotros ha sido evidente que hay algo mal en el mundo. Constantemente vemos esa realidad que a veces nos aflige por otros y a veces nos duele por nosotros mismos. Muchos hemos hecho preguntas: ¿de dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que me pase eso? ¿Por qué Dios permite que sucedan estos desastres? ¿Por qué Dios? Y de hecho, la respuesta a ese dilema ha hecho que muchos se alejen de la fe, al no tener una convicción bíblica y respuestas bíblicas a esta situación. Así que el tema, aunque suene un poco filosófico, es trascendental, porque nos compete. Porque nosotros no solamente evidenciamos, sino que sufrimos el problema del mal en el mundo, en nuestra propia vida, empleos, familia, amistades. Así que queremos escucharte, Señor. Háblanos, por favor. Y haz que esta cosmovisión, esta forma en que leemos y entendemos el mundo, sea cada vez más como las Escrituras nos la ponen y menos como nosotros mismos la hemos manufacturado o la hemos copiado de diferentes filosofías. Danos una mente como la de Cristo, para que junto con ello también, entonces hoy salgamos con esperanza. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, en capítulos anteriores nos quedamos en cómo es que esta justificación por la fe nos da tanta esperanza en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando sufrimos. Nos estaba predicando Henry la semana pasada. Pero más atrás venía Pablo enseñándole a los lectores de Romanos que de alguna manera la ley y la circuncisión no eran suficientes para reconciliarnos en nuestra relación con Dios. Y para eso citó un personaje muy famoso en la historia de la Biblia, que es Abraham. Abraham. Resulta que en nuestro texto del día de hoy, Pablo va a irse mucho más atrás en la historia, y va a ir hasta Adán. Y creo que uno necesita tratar de entender por qué es que Pablo reconstruye tan atrás la historia. Yo creo que resolver esa pregunta es clave para poder entender este texto. Recuerden que Pablo está tratando de ayudarles a entender a los hermanos fariseos, judíos, que están aferrados al cumplimiento de la ley, que en últimas el problema no es que tengamos la ley que nos hace culpables delante de Dios. Recuerda que hemos construido esa idea, que la ley en últimas hace eso, que nos hace ver lo horribles que nosotros somos. Pablo aquí parece que va un poquitico más lejos y les va a ayudar a entender que el problema no es que uno tenga una ley. Entonces, como tengo una ley, ya me di cuenta que yo soy pecador. O sea, no. El problema es más grave. El problema es más grave. Porque resulta que este tema del pecado se rastrea muchísimo más atrás. Pablo les está llevando a entender, al hablar de cómo había pecado desde Adán, que la ley no es el problema, sino la maldición del pecado original. Como dicen algunos, que el punto no es que somos pecadores porque cometemos pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Y vamos a tratar de entender bíblicamente cómo es que el Señor lidia con esa realidad del ser humano. Hoy, mis queridos, me siento como Jesús cuando está en el bautismo.
Hoy vamos a tratar de entender, mis hermanos, cómo es que las escrituras presentan al ser humano. Y yo quisiera que a través de este texto tú renovaras la comprensión que tú tienes del ser humano, de quién eres tú y por qué te pasa lo que te pasa. Y también quién es el otro, a la luz de lo que el Señor revela en su palabra. Hoy el texto nos va a guiar a responder preguntas muy claves de qué es lo que está mal en nosotros y qué es lo que está mal en el mundo. Cómo es que Dios está arreglando todas estas cosas y en últimas, ¿dónde es que nosotros tenemos esperanza? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que bueno, sin más, metámonos a nuestro texto. Y para quienes son juiciosos ahí tomando las notas, vamos a construirlo alrededor de esta idea de cómo es que la gracia del Señor es mucho mayor que el pecado. Vamos a desarrollarlo en estas tres ideas. Vamos a ver primero lo que Adán nos heredó, lo que en Cristo se nos regaló y lo que el Padre nos otorgó. Capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, es decir, tras un mandato explícito de Dios, el cual es figura de aquel que había de venir. Para ayudarnos con el problema del mal, para entender qué es lo que pasa con nosotros y con el mundo, Pablo va muy atrás al capítulo 3 del libro de Génesis, ¿sí? Él va a rastrear el problema del mal como una herencia que nosotros hemos recibido de nuestro padre Adán, del primer ser humano. Y una nota muy importante, mis hermanos, a quienes les encanta este tema de la apologética, defensa de la fe, ¿listo? Es muy interesante como Pablo y Jesús citan el relato de Adán y Eva como un hecho histórico, no como una alegoría. Yo sé que para muchos como el pastor, ¿eso qué es? Bueno, más adelante lo vas a ir viendo. Que hay una idea de que lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis básicamente es una alegoría de lo que pudo haber pasado. Entonces no había un Adán, sino varios Adanes, o había toda una generación a la que se les llamaba Adán. Y lo que vemos aquí para Pablo, y también lo vemos en Jesús, es que él cita ese momento de la caída del ser humano, donde Adán y Eva toman el fruto prohibido como un hecho histórico, como algo que pasó así al pie de la letra. Es muy interesante eso. ¿Listo? Cierro anotación apologética. Pablo afirma en estos versículos que el mal, ¿cierto? Que el mal, es decir, el pecado, entra al mundo ¿por quién? Por Adán. Y no solamente entra el pecado, sino que ¿qué más entra? La muerte entra como consecuencia en este mundo caído. De aquí es donde se desarrolla el concepto que algunos han conocido como el pecado original. ¿Están familiarizados con ese término? El pecado original. Que es básicamente esa culpa extendida que tenemos nosotros por lo que Adán hizo en el Edén. El pecado original. Este ha sido un tema de mucha polémica, porque la verdad, siendo muy honestos, es como que se siente un poco injusto. ¿Sí? ¿Por qué uno termina siendo culpable de lo que otro por allá que yo ni siquiera conocí hizo? ¿Les hace sentido? Sí, como porque el Señor nos achaca eso. Eso no es muy justo. Ahora, quizás una de las cosas que a uno le ayudarían a entender este tema es un concepto teológico que se llama la representación federal. ¿Qué es eso? Que en Adán él estaba representando a toda la humanidad.
para que comprendamos el concepto, es como lo que nosotros vivimos con los presidentes que tengamos en turno. Sean buenos, sean malos, tomen decisiones buenas, tomen decisiones desacertadas. Todos ustedes, junto conmigo, sufrimos las consecuencias de una buena decisión y de una mala decisión. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Sea que tú votaste o no votaste por el presidente de turno, en últimas, ahí tenemos a alguien que nos representa como nación y como ciudadanos. Hay alguien que nos representa. Eso era lo que Adán estaba jugando en ese momento en el Edén. Él estaba representando a toda la humanidad. Así que, claro, como consecuencia de su decisión, nosotros asumimos también las consecuencias de su pecado. Me gustaría aquí que revisáramos un poco cómo es que la Confesión Bautista de Londres nos ayuda a entender un poquitico más este tema de la caída. Y ahí creo que se los puse ahí en pantalla. La siguiente. Atrás. Ok, además que no lo actualizo. Nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos la raíz de todo el género humano. ¿Quiénes? Adán y Eva. Y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos, como decía David, en pecado, y siendo por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libre de esta corrupción original, por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, es que proceden todas las transgresiones actuales. Cuando uno ve esto, uno dice, ok, ¿qué está mal en el mundo? ¿Y qué está mal en mí? No es solamente por lo que yo hago o dejo de hacer, sino es algo que yo soy. Tú y yo tenemos por herencia genética una condición caída, una naturaleza pecaminosa, un corazón que está siempre inclinado al mal. Como cuando el carro le falta alineación. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Cuando el carro le falta alineación y uno suelta la cabrilla, ¿y qué hace el carro? Inmediatamente se clava, se clava para algún lado. La naturaleza del ser humano, según las escrituras, es que siempre tiende al mal. Siempre. Y yo sé que algunos estarán preguntándose, pero no, pues el ser humano no es tan malo. Hay personas muy buenas. Ahora, lo que el texto está diciendo no es que el ser humano es todo lo malo que podría ser, sino que de alguna manera esta palabra pecado, que es fallar en lo que era su diseño original de vivir para la gloria de Dios, ahora es algo que siempre fallamos. Tenemos visos de bondad porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero nuestra naturaleza corrompida, heredada de nuestro padre Adán, siempre impulsa desde adentro. Ahora, mis queridos, yo sé que tú puedes tener varias ideas, y por eso te decía, lo que hoy estamos construyendo es la idea bíblica de dónde viene el mal. Entonces el mal no es una construcción social, ni algo relativo, ni algo que está en la programación mental, sino que es una fuerza dentro de nosotros, es una condición en tu corazón que siempre te va a hacer
fracasar en tratar de unirte a los propósitos y a la dirección de Dios, de glorificarlo y de amar al prójimo. Siempre. Esto es lo que algunos teólogos han llamado la doctrina de la depravación total. Que el pecado entró y afectó todo nuestro ser. Y una de las pruebas más claras de eso la tenemos en nuestros chiquiticos. ¿Ustedes se han dado cuenta que a un niño nadie le tiene que enseñar a pecar? Nadie le tiene que enseñar el orgullo, ni la envidia, ni el egoísmo. Nadie le tiene que enseñar a controlar, ni a tomar las cosas por la fuerza. Nadie. De hecho, toda la crianza se trata de ¿qué? De lo opuesto. Hay algo innato en el ser humano que está desde su origen quebrado, inclinado al mal. Y otra vez, no es que seamos todo lo malo que podríamos ser. Por la gracia de Dios, dice la palabra que Él retiene esa expresión del pecado. Pero sí vemos que en diferentes áreas de nuestra vida, ese mal sale a flote y daña y pervierte y trae una cosecha de muerte. Pablo está tratando de ayudar a los hermanos a entender que la ley no es la que les hace pecar, que ellos pecan porque son pecadores. Esa es su naturaleza. Ahora, cuando uno piensa en estos conceptos tan abstractos del mal, mis hermanos, si tú logras captar esta idea, eso te va a evitar muchos dolores de cabeza. En primer lugar, porque tú sabes que siempre, si esta es la condición del ser humano, siempre alguna persona te va a defraudar. Cualquier persona, por más que tú la ames, tiene el potencial de herirte gravemente. Por más fiel que tú te sientas en el Señor y más fuerte en la fe, tienes todo el potencial genético para el mal. Papás y mamás, hoy que estoy así como medio en crisis. Esos niños que se sienten indomables están haciendo evidente su condición de pecadores. Nosotros somos pecadores. Eso está en nuestro ADN intravenoso. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces uno se sorprende de la gente como que, ay, no, es que me hirieron, me dañaron, me aporrearon. O sea, ¿y qué esperabas? Eso está ahí, tanto en ti como en mí. Y por eso yo trato de ser lo más honesto del mundo con ustedes frente a mi pecado. Porque a veces sienten que una carita así no va a pecar. ¿Cierto que no? Y todo el tiempo les digo, hermanos, aquí lo que hay, este material genético está caído, quebrado. El potencial que yo tengo de hacer daño es impresionante. Y ahora les voy a decir por qué es que ese potencial no se desarrolla en toda su expresión. Lo vamos a ver en el texto. Pablo les ayuda a entender, mis hermanos, no es un concepto de ley. Es que ustedes están fregados. Desde el nacimiento están mal. Esa es la herencia que les tocó. Ahora, Pablo les ayuda a entender que no solamente entró el pecado y el mal al mundo, sino que con ello entró la muerte. Entró la muerte al mundo. Y eso es una cosa muy, muy esperanzadora para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recordar, especialmente cuando uno está allá, al lado de la tumba, de ese ser que tanto ama, haciéndole la pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Una de las cosas que yo siempre le recuerdo a mis hermanos y hermanas que he podido acompañar en esos momentos es, recuerda que este no fue el diseño de Dios. Esto no fue lo que Dios diseñó. Así que nuestro puño no debería levantarse a preguntarle al Señor por qué. Y si uno quiere evidencias de eso, pues vaya a los evangelios y mire cómo Jesús se comporta al lado de una tumba. Con una compasión, con un dolor, con un lloro.
Porque eso no fue lo que Dios creó. Eso fue una consecuencia que claramente le advirtió ¿a quién? A Adán y a Eva. El día que tomes de él, ciertamente, morirás. Ahora, ¿pero de qué muerte estamos hablando? ¿Solamente es una muerte física? No. También una muerte espiritual. Porque se ha separado de Dios. Por eso es que el ser humano camina no solamente quebrado, sino vacío. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros todo el tiempo tratamos como de llenar un vacío de nuestro corazón. Como de sentirnos felices, contentos, como que algo se nos perdió. Como cuando las mujeres salen sin aretas, es como que ay, algo me falta, algo me falta. Así uno anda en la vida. Porque lo que se perdió era la conexión con la vida misma, con Dios. Eso es muerte espiritual. Y no solamente esa muerte, sino que hay una muerte eterna que la palabra nos dice que ahora estamos bajo juicio y que nos espera un castigo por nuestra condición de pecado. Por eso es que muestra tanto esa urgencia de venir a salvar lo que se ha perdido, lo que se ha echado a perder. Y mis hermanos, la muerte no solamente la experimentamos física y espiritualmente, sino que aún Pablo en la misma carta de Romanos más adelante nos va a decir que la muerte la cosechamos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno anda separado del Señor y empieza a hacer su propia voluntad, uno empieza a cosechar muerte. Uno empieza a cosechar relaciones quebradas. Uno empieza a cosechar vacío y destrucción, división, ansiedad, queja, amargura. ¿No se han dado cuenta que caminar lejos del Señor, por lo general, lo que le hace a uno experimentar en la vida es como que está muriendo? Cuando yo me dejo gobernar por mi ira y por mi falta de perdón, para no obedecer la voz del Señor y reconciliar estas relaciones, eso que yo cosecho siempre va a terminar mal. Termina en muerte. Así que claro, no solamente estamos fregados por nuestra condición y todo lo que esto conlleva consigo, sino también que constantemente estamos experimentando lo que Pablo llama aquí el reinado de la muerte. El término que Pablo utiliza, basileo, como reinar, gobernar, es como que la muerte gobierna ahora en nuestras vidas como si fuera un rey. Pablo dice, la muerte reinó, que hay poderes sobrenaturales que ejercen dominio sobre tu vida y sobre mi vida. De ahí el mal, que actúan como señores sobre nosotros y producen siempre nefastas consecuencias. Ahora sí, pongamos junto este tema del problema del mal. Bíblicamente, tú y yo tenemos una naturaleza caída. Vivimos bajo el gobierno de un poder sobrenatural dentro de nosotros que siempre nos inclina al mal, que la Biblia llama pecado. Estamos, y lo vamos a ver más adelante en Romanos, esclavizados a ese poder, subyugados. Nos dirige, nos habla, nos impulsa. Sí, tenemos un libre albedrío para tomar decisiones, pero no tenemos una voluntad libre. Eso que decimos, sí, cada ser humano tiene la posibilidad de tomar una decisión. Sí, es cierto, libre albedrío. El problema es que desde adentro la decisión siempre va a tender ¿a qué? Al mal. Siempre van a tender al mal. Esta fue la hermosa herencia que te dejó Adán. ¿Listo? Ahí la tienes. Y yo espero que cuando tú veas eso, yo decía como que, con razón. ¿Cierto? Si eso es lo que es el material genético del que soy hecho, algo que fue creado precioso y hermoso para la gloria de Dios, pero que literalmente se echó a perder. Esa es la naturaleza que tú y yo compartimos. Mis hermanos, si tú entiendes eso,
créeme que te va a ayudar mucho a navegar en la vida. Porque también esto nos ayuda a entender por qué es que es tan difícil hacer esos cambios en la vida. Y yo sé que algunos han sido exitosos y lograron ponerse bonitos porque hicieron dieta, lograron bajarle a la ira que estaban manifestando. Yo sé que algunos tienen dominio sobre ciertas áreas de la vida, pero es cierto que hay muchas que no. Y yo sé que uno suele sacar a relucir y recordar más en las que uno es bueno, y echarle tierrita a las que uno se avergüenza. Yo sé, yo también lo hago. Pero recuérdate que estás delante del Dios que todo lo ve y conoce. Y eso nos acusa, sí. Quizás no somos lo más malo que podríamos ser, pero no somos lo que Dios diseñó para ser. ¿Listo? Ahora, gracias al Señor que la historia no termina ahí. Porque sería muy desesperanzador. Uno saber que está impotente ante la realidad de una fuerza que uno no logra dominar, sino que lo domina y lo gobierna a uno. Y ahí aparece, en este cuadro oscuro y desesperanzador, la buena noticia del Evangelio que brilla a la luz de esa oscuridad. Y vamos a leer los versículos 18 al 19. Perdón, de 15 al 17. Espérate que me salto de una hoja. Okay. Pero, versículo 15. No sucede con la dádiva como con la transgresión. Y él va a empezar a comparar a dos representantes. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ah, qué belleza. Aquí Pablo nos dice, mis hermanos, esa es la herencia que ustedes tienen. Ahí está su ADN, el suyo, el de su pareja, el de sus hijos, el de su jefe, el de su compañero. ¿Usted entiende por qué pasa esto? Porque somos pecadores. Por eso cualquier sociedad, cualquier matrimonio, cualquier trabajo es un milagro. Cuando seres tan dañados nos ponemos juntos. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, hay algo mayor que el pecado. Y desde el versículo 15 en adelante, empieza a hacer una gran diferencia entre Adán y ¿quién? ¿Y quién? Y Cristo Jesús. Lo que Adán nos heredó y lo que en Cristo se nos regaló. Y aquí es donde entra otro representante federal, otro que va a poner la cara por nosotros, otro que va a tomar otras decisiones. Uno que se describe aquí como el regalo que Dios nos dio cuando tanto pecado se acumuló en el mundo y en la historia. El regalo que Dios dice, ellos necesitan otro representante. ¿Y qué nos dice eso de Dios? De Dios contra quien históricamente hemos pecado. Él mismo decide entregarnos otro representante, un Salvador. ¿Qué dice eso de Dios? ¿Cómo es Él? Da oportunidades. Misericordioso. Bueno. Paciente. Compasivo. Lento para la ira. Y grande en amor y compasión, ¿no? Ese es el carácter de Dios. Y entonces entrega a otro representante. ¿Cuál es el regalo? El regalo es Jesús. Aquellos que nosotros dijimos, no, pues si estamos fregados, Señor, si esto es lo que somos,
Y de alguna manera esta es nuestra tendencia. Con razón nuestro matrimonio es tan difícil. Con razón la creencia es tan compleja. Con razón las relaciones con mi jefe son tan duras. Con razón me siento tan vacío. Con razón, Señor. Ahora dice, pero yo tengo un regalo para ti. Tengo un regalo para ti. Uno muy distinto. Y es su Hijo Jesucristo. Como dice Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios es un Dios que está rescatando pecadores. Eso lo hemos estado viendo a lo largo de todos Romanos. Dios no viene a salvar gente que se cree buena. Dios viene a salvar gente que se echó a perder por el pecado. A esos es que está viniendo a salvar y a rescatar. ¿Por qué? Porque de tal manera Él los amó. ¿Y de qué se trata el regalo? Si en Adán hubo desobediencia, tras su desobediencia cosechamos muerte nosotros, ahora en Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Dice Isaías 53, pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su propio camino. Es decir, cada uno hizo lo que bien le pareció. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Este regalo, este representante, vive una vida en obediencia a Dios, pero termina pagando por nuestro mal. Él cumple las expectativas de lo que es realmente un ser humano, perfectamente, y las vive en tu lugar y en mi lugar. Pero no solamente las vive, sino que hace este glorioso intercambio, como cantamos en la canción. Él nos da su justicia, su obediencia, y toma nuestra transgresión y nuestro pecado para que tú y yo podamos estar en paz con Dios. Ese es el representante que uno quiere. Ese es el tipo de presidente que uno dice, es el que es. Y bendito sea el Señor que el Apocalipsis termina diciendo, ahora reina el Cordero. ¿Cuáles son las tres diferencias que este texto nos muestra? Adán actuó en desobediencia y Cristo en obediencia. En Adán nosotros fuimos condenados, pero en Cristo fuimos justificados. En Adán la muerte empezó a reinar en nuestra vida y empezamos a cosechar por todas partes el resultado de esto. Pero ¿qué pasó en Cristo? Empieza a reinar la vida. Y en la desobediencia de Adán, todas las personas, toda la humanidad, quedamos bajo maldición, todos morimos. Pero ¿qué pasa con la obediencia de Cristo? Ahora muchos recibimos vida. Lo que Pablo está tratando de hacer aquí es que la gracia de Dios es mucho más grande, como lo cantamos. Su gracia siempre es mayor. Que la gracia de Dios sobrepasa con creces el daño que el pecado había hecho. En estos versos, Pablo está retomando esta idea de que ahora en Cristo y gracias a Él reina para nosotros la vida, la gracia, la justicia, la libertad, la restauración. Este reinado lo trajo este nuevo rey a todo aquel que cree. Ahora, una de las preguntas que normalmente hacen acá de este texto es, Pastor, ¿y eso quiere decir que si Adán nos representó y todos nos fregamos, entonces en lo que hizo Jesús, todos nos salvamos? ¿No? Es como la ecuación. Y muchos cristianos creen que es así. Esa doctrina se llama el universalismo.
que es básicamente dice, no, si por Adán pecamos todos y pagamos todos, ahora por Cristo todas las personas somos salvos. Por eso cuando uno se monta a un ascensor y el ascensor está lleno, ¿qué es lo que normalmente todos asumimos? Todos vamos para el cielo. Decían, no, eso es una idea del universalismo. De que Dios es bueno y misericordioso y ya murió por todos, entonces todo el mundo es salvo independientemente de cómo viva. Llevamos 5 capítulos hasta acá y espero que sea muy claro por qué no. ¿Cierto? Porque nos va a juzgar cada uno por sus obras. Ahora, en este texto hay una claridad en ese versículo 17. Que esta salvación, que este representante, que este nuevo rey, es para los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No hay justificación ni nueva vida sin aceptar el regalo de Jesús. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues básicamente porque recuerden qué fue, a quién se le dijo que no en el Edén. ¿A quién se le dijo que no? A Dios. A Dios. Ahora Dios está proveyendo un nuevo camino, un mejor sustituto, uno que nos representa como deberíamos ser representados. Y aquí lo pone delante de ti y te dice, aquí está mi justicia, y aquí está mi obediencia, aquí está mi fe, te la entrego gratuitamente a ti. ¿Y qué es lo que nos acaba de decir en Juan también, Juan 3:15? Todo aquel que en él cree. Si hay un acto, mis hermanos, que el Señor nos pide hacer cuando vemos este acto de salvación, y es que recibirlo. Quien no reciba este regalo de gracia, esta amnistía de parte de Dios, en la cual los pecadores podemos ser justificados y reconciliados con el Padre. Si tú no recibes eso, no hay sino una expectativa de juicio para ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no es universalismo, es un nuevo camino para que todo aquel que cree en él no se pierda. Un solo camino. Y es que santo, no ningún santo, ¿cierto? ¿O cuál de las vírgenes es la que hace esto? No, ninguna de las vírgenes. Y mis queridos, la palabra es clara que la única forma de tener acceso al Padre es a través de Jesucristo. Es a través de Él. Es a través del que nos representa y nos dice, póngase atrás mío, póngase atrás mío. Y hace lo que es correcto, de tal manera que el Padre no nos ve a nosotros y nuestro pecado, sino que ve a quien nos representa delante. Cristo. Mis hermanos, por favor, yo sé que nosotros somos muy abiertos, y nos gusta ser muy incluyentes, pero no hay otro medio de salvación. No hay otro medio de justicia, al menos no en estas Biblias, no las hay. Solamente a través de su Hijo, un representante que fue dado por Dios. Ahora, creo que aquí hay una invitación para muchos de nosotros que a veces tratamos de seguir construyendo esta idea de que, bueno, lo que Dios hizo fue darme una segunda oportunidad y lo que yo tengo que hacer es demostrarle a Él, o yo tengo que ganarme esta salvación. Aquí te está diciendo que tienes que ganar algo, que tienes que hacer algo. Te está invitando solamente a una cosa, ¿a qué? Recíbela, abrázala, hazla tuya. Cuando mi mamá estaba caminando, apenas dando sus primeros pasos ahí en el Señor, no me pedí permiso, pero bueno, ella mi mamá, ¿cierto? Yo recuerdo que una de las formas, como esa abogada, en las que le ayudaba en esos diálogos a tejer el evangelio, es como cuando el gobierno saca una ley especial para tratar de auxiliar y cubrir a quizás empresarios, personas en medio de dificultades. Y las personas lo que tienen que hacer es aplicar a esa ley, ¿cierto? La ley está, ahí está.
Pero para poder hacerse beneficiario de esa ley de amnistía, tienen que aplicar a esa ley para poder ser cubiertos por ella. De la misma manera el Evangelio se ha expresado para todo el mundo, es para todas las personas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos bajo ella, aplicar a esa ley, recibirla gratuitamente. Y yo quisiera animarte, mi hermano y mi hermana, recuerda esto, que este nuevo reinado de Cristo en tu vida solo necesita que tú digas, lo acepto, lo recibo, descanso en Él, descanso en tu perdón, en tu obediencia que fue suficiente para cubrir mi desobediencia, en tu santidad que fue suficiente para cubrir mi pecado, en tu gracia que fue suficiente para cubrir mi condenación. Descanso en ella y la hago mía. De tal manera que cuando uno le preguntan, bueno, ¿y si usted se muere y se va al cielo y está San Pedro ahí en la puerta? Bueno, ¿usted qué? ¿Qué podemos alegar? ¿Qué podemos alegar? Solamente una cosa. Delante del Padre solo podemos alegar una cosa. Y es que nos hemos escondido detrás de la justicia de Jesús. No nosotros, sino por Él. Eso es la fe que te pide tener. Por último, Pablo termina estos versículos 17 al 29. 21. Perdón, 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, la hizo más evidente y clara para nosotros. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo termina mostrando lo que el Padre nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y es una justificación para nuestra vida eterna, pero también la instauración de un nuevo gobierno, de un nuevo reinado sobre nuestra vida, que ahora, como antes cosechamos el reinado del pecado sobre nuestra vida, ahora nosotros vamos a cosechar, cuando aceptamos y nos abrazamos a esa cruz, como el regalo inmerecido de Dios, como aquel que me representa y detrás de quien me escondo, lo que dice que pasa es que empieza a reinar en ti la vida. La vida. Esa que se le empieza a salir a uno por los ojos. Que empieza a irradiar a la gente alrededor. La vida de Jesús. Todo eso que cosechábamos empieza a ser echado de lado y de lado. Y a medida que más abrazas y disfrutas ese regalo, porque no es solamente tenerlo y dejarlo ahí guardadito para algún día destaparlo, sino abrirlo y jugar con él y divertirnos y gozarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, que empieza a producir una vida nueva. Y no solamente para la eternidad, sino que literalmente nuestra vida empieza a cambiar. Porque si antes soltábamos el manubrio y nos clavábamos a la derecha, resulta que soltamos el manubrio y el Espíritu Santo de Dios, que ahora viene a morar en nosotros, empieza a producir unos cambios muy interesantes. Y uno empieza como con un ánimo de poder servir, de empezar a pensar menos en uno mismo y más en los demás. Uno mira y reflexiona cada vez en ese regalo que vemos en la cruz y de alguna manera empieza a sentir como más libertad para perdonar, para ver con gracia al otro,
para poder sacrificarme en favor del otro. Y resulta que las relaciones que antes eran gobernadas por mi egocentrismo y por mi pecado, empiezan a florecer y a tener vida. Lo que Cristo vino a traer no es solamente una vida eterna, sino, como dice el Evangelio de Juan, una vida abundante aquí y ahora. Que, mis hermanos, uno la disfruta y uno ve sus resultados. Ahora, todos creo que conmigo quisiéramos que ya, como que básicamente el otro sistema operativo se desinstale y ya el pecado no gobierne más. Sin embargo, las Escrituras son claras para decirnos que este pecado, esta otra naturaleza, seguirá peleando ahí internamente. Pero a medida que más y más tú no solamente te rindes, sino que disfrutas de esa relación reconciliada que se ha ganado a través del sacrificio de Jesús a favor tuyo. Entre más disfrutas tu relación con Cristo y con el Padre, y entre más dependes de su Espíritu Santo, más y más ese reinado del pecado se va desplazando en tu vida y va cediendo. Y los capítulos que vienen de Romanos son una hermosura para entender cómo es que opera entonces el mal y cómo es que el Señor nos ayuda a quitarlo de nuestra vida de tal manera que ya cosechemos cada vez más la vida que Él quiere producir. Pero bueno, para eso tienen que seguir viendo la serie en los próximos domingos. Por ahora, vimos hoy por qué es que nuestra humanidad es tan compleja. Creo que ya la Biblia nos ha expuesto con claridad que no son constructos sociales ni fallas genéticas. Hay un daño universal, espiritual, que tú y yo no solamente compartimos, sino que evidenciamos. Que esa fue la herencia que nos tocó. Pero que Dios es bueno, misericordioso, compasivo y amoroso. Y envió otro representante. Y en ese representante se te pide que tú pongas tu confianza y que lo recibas por la fe, lo que Él quiere darte. Y que ahora el resultado de esa decisión te promete que vas a empezar a experimentar el reinado, el gobierno de una nueva vida en tu vida, que te va cambiando, que te va transformando, hasta aquel día final en que literalmente Él tomará el cuerpo de pecado y lo echará y seremos vistos tal cual es Cristo. Para que oremos, yo quisiera que pensaras, ¿cuáles son los efectos del pecado que has estado experimentando en estos días en tu vida? ¿Qué es eso que todavía tú compartes con la naturaleza de Adán? Porque quizás cuando las veas tú vas a darte cuenta que son cosas que todavía no están bajo el dominio de Cristo. Y honestamente, si las logras ver y las logras identificar como algo dañino, torcido y pecaminoso, que está minando tu vida, tu gozo, tus relaciones, tu hogar, tu trabajo, tú puedes darte cuenta de eso, porque el Espíritu Santo de Dios te está mostrando. Porque no podríamos convencernos de pecado si no fuera porque el Espíritu operara en nuestra vida. Así que mi invitación es, ríndela. Rinde esas otras áreas que están siendo gobernadas todavía por tu viejo representante. Y ven así con tu pecado y acércate a este nuevo representante
que extiende este precioso regalo de su justicia, de su gracia y de su perdón para ti, y que te promete que entre más lo abraces y más te sientas justificado en gracia, amado por Él, más vida vas a empezar a experimentar en la cotidianidad de tu día a día. Ahora, recuerda, mi hermano y mi hermana, que en Cristo la gracia de Dios reina sobre ti. Y aunque sí, lucharemos con el pecado, su gracia es mucho mayor, es mucho más grande que esos efectos que dejó Adán. Es lo que Pablo quiere que tú atesores en tu corazón. Es más grande el amor, el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Es más grande que todo lo que tú te retuerce dentro y te avergüenza delante de Dios. Así que de nuevo, no dejes que tu pecado te haga correr del Señor. Antes haz que te haga correr hacia Él. Porque su gracia siempre, siempre, siempre será mayor. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros en verdad estábamos perdidos, pero fuimos hallados. Y que al venir a rescatarnos, Señor, tú viniste para darnos vida, y una vida que se sintiera abundante. Nosotros oramos en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes hoy a experimentar ese gozo y esa plenitud de la nueva vida que trajo este nuevo reinado sobre nosotros, el reinado de la gracia. Y entregamos todas esas áreas en las que todavía sentimos como el reinado de la muerte y las rendimos a ti, Señor. Hoy nos damos cuenta por qué es que necesitamos a un Salvador que intervenga en nuestra vida, que nos rescate, que nos ayude, que siga haciendo menguar esos efectos de la naturaleza pecaminosa, de este pecado original que ha hecho que estropeemos tantas cosas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no solamente has venido a representarnos y a pagar en nuestro lugar, sino que has prometido cambiarnos. Hasta aquel día en que te podamos ver cara a cara. Y por fin, ese pecado remanente que tanto ha minado a veces nuestro gozo, se ha quitado por fin y de una sola vez por el Cordero. Y podamos vernos al fin libres. Libres para amarte como que hemos querido amar. Libres para servirte como hemos querido servirte. Sin estorbos del pecado, sin estorbos de la vieja naturaleza. Gracias porque tú lo has prometido y todo lo que tú prometes siempre lo cumples. En ti descansamos. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.